Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero leer un texto que está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, versículo 49, que dice: Entonces yo exclamé, ¡ay, Señor omnipotente! Todo el mundo anda diciendo que soy un charlatán. Me sorprendió leer esto, porque Ezequiel tuvo una labor de hablarle a la nación de Israel que estaba en el cautiverio, y tenía que hablar lo que Dios puso en su corazón, hablarles sobre situaciones que Dios todavía tenía que hacer con respecto a la nación que estaba en el exilio, pero también aquellos que todavía estaban en la tierra de Palestina, y también muchas profecías, muchas cosas que Dios le dio a conocer a la nación a través de Ezequiel. Pero me parece que la gente lo escuchaba y no le hacía caso. Me parece que la gente lo escuchaba y como que se burlaban de él, como se burlaron de Jeremías, como no le hicieron caso tampoco a Isaías, entre otros profetas. Generalmente los profetas de Dios, los hombres que son enviados por Dios, los llaman charlatanes. Bueno, yo hablo de la gente del mundo, ¿no? Aquel que ama a Dios y teme a Dios nunca va a considerar que un hijo de Dios que predica la palabra es un charlatán. Charlatán, ¿a quién le decimos? Al tipo que habla y dice cosas que no son importantes, o que, bueno, en mi país usamos la palabra que es un tipo que te chamulla, decimos, un tipo que te habla, te dice cosas, te empapela con palabras y tantas cosas, pero al final te dice nada. No confundamos, ¿eh? El predicador no es un charlatán, porque está predicando la palabra de Dios. Está haciendo uso de la revelación de Dios, que es la Biblia. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es lo que llamamos la revelación de Dios. Lo que Dios ha revelado es lo que aquellos que predican, que enseñan, dan a conocer a otros. Hay mucha gente que ignora la Biblia, hay mucha gente que, aun cuando tiene una Biblia en casa, no la entienden. Entonces necesitan que haya alguien que les explique, que les enseñe. No te voy a decir de que no existen los charlatanes, sí, existen también. Dentro de la iglesia, sí, también, porque hay gente que usa la Biblia y no la usa como debe usarla, no le pone el sentido que tiene la palabra, sino que la usan para fines egoístas, personalistas, o para sacar algún tipo de ventaja de la iglesia, de los feligreses, mas no les interesa realmente edificar al pueblo de Dios. Esos que hablan, o como diría Spurgeon en uno de sus libros, son montes enfermos de parto, pero que no dan a luz ni un ratón, decía él. Sí, son gente que habla y te puede decir muchas cosas, te dan una ametralladora, son ametralladoras de textos bíblicos y dan la apariencia de que hoy sí, esta gente sabe mucho y la verdad no están haciendo buen uso de la Biblia, están hablando cualquier cosa. Es por eso que la Biblia, cuando se tergiversa el sentido, cuando se saca enseñanzas que no dice, pues surgen las herejías, surgen las enseñanzas distorsionadas y vienen luego las divisiones, porque hay gente que cree en enseñanzas distorsionadas. Claro, si no, imagínate por qué crees que existen las sectas. Porque se levantaron hombres que según ellos sabían mucho de la Biblia, hombres que hablaban mucho de las visiones, de sueños que Dios les daba y que interpretaban la Biblia de una manera nada ortodoxa, sino que iban contra la corriente, sacando enseñanzas absurdas, fantasiosas, enseñanzas alucinantes, y que según ellos Dios les habló, Dios les dijo, Dios les dio una visión, cuando no ha habido nada de esa cosa, sino todo ha sido una situación más bien subjetiva, pero que ellos la confundieron con el obrar de Dios. Sí, hay charlatanes, sí, estoy de acuerdo con eso, pero aquel que está centrando su fe en Dios, y aquel que es temeroso de Dios, y aquel que busca a Dios de corazón, ese nunca va a ser un charlatán. Ese siempre va a predicar la palabra. Y Ezequiel no era un charlatán, era un hombre de Dios. Porque luego el Señor, después de esto que él pensaba que la gente decía de él,
el Señor le va a hablar y le va a decir: hijo de hombre, vuelve la espalda a Jerusalén, clama contra sus santuarios, profetiza contra la tierra de Israel, anúnciale que así dice el Señor. Y eso tenía que hacer Ezequiel. El Señor dice: me declaro contra ti. Estoy leyendo el capítulo 21, versículo 1 hasta el versículo 5. Versículo 3. Me declaro contra ti, le dice a la nación, desenvainaré mi espada y mataré a justos y a malvados por igual, puesto que he de extirpar de ti tanto al justo como al malvado. Mi espada saldrá contra todo el mundo, mi espada saldrá contra todo el mundo, desde el norte hasta el sur. Así todos sabrán que yo, el Señor, he desenvainado la espada y no volveré a envainarla. Yo llamo esto un terrible juicio que Dios efectuó contra la nación, y que efectivamente lo que dijo Ezequiel, Dios lo cumplió. No solamente contra la nación que pecó contra Dios, sino que más tarde Dios se encargaría de castigar a las naciones que, valga la redundancia, castigaron a la nación de Israel, que fueron instrumentos de Dios para sancionar y azotar a la nación. Dios se encargaría también de castigar a estos pueblos. Asiria, que invadió Israel. Babilonia se encargó de destruir a Siria. Babilonia, que destruyó a Judá. El pueblo medo-persa se encargó de destruir Babilonia. El imperio medo-persa, que también dominó por mucho tiempo Grecia, el imperio greco-macedónico, se encargó de destruir a los medo-persas. Y los griegos también experimentaron lo mismo. Fueron los romanos los que atacaron Grecia y la destruyeron. Sí, déjame decirte que Dios cumple lo que Él dice en su palabra. Dios se encarga muchas veces de castigar y destruir al que castiga a su pueblo. Y lo hizo y lo cumplió. En estos tiempos vemos lo mismo. Hay gente que ataca a la iglesia, que maldice a la iglesia, que matan a gente de la iglesia. Bueno, sí, existe eso, y eso ya son más de 2000 años. Dios se va a encargar de ellos y los va a destruir. No te quepa la menor duda, lo va a hacer. Y así todos sabrán, como dice Dios, que yo, el Señor, he desenvainado la espada y no volveré a envainarla. Se viene un juicio terrible sobre este mundo, mi querido amigo. Se viene un juicio que llamamos el juicio final contra la humanidad perdida. Si tú eres parte de esa humanidad perdida, tú tienes que darte cuenta que tienes que arrepentirte de tus pecados si es que quieres salvarte, que tienes que creer en Jesucristo para que de esa manera tú puedas acceder a la salvación y a la vida eterna, al perdón de tus pecados, primeramente a la salvación, la vida eterna que Él ha prometido para todos los que le aman. Eso todavía no se ve. Ya se está viendo que hay mucha gente que se salva, sí, pero todavía no se ve que Cristo viene por segunda vez para llevarse a su iglesia y para castigar al mundo pecador. Eso se va a ver más adelante. No te puedo decir cuándo, no te puedo dar fechas, pero de que se va a dar, se va a dar. Yo espero que para cuando eso suceda, tú ya te hayas arrepentido y hayas puesto toda tu fe y confianza en el Señor Jesucristo. Dios te bendiga.